Vamos a construir una perspectiva cónica oblicua que tiene esta planta. Entonces partimos de la forma de la planta de la casa, que por ejemplo es esta. Vamos a hacer a bolígrafo para que se vea mejor. Entonces tenemos aquí dos prismas. Bueno, marcamos la posición del punto de vista. Vamos a hacer, por ejemplo, que estos dos puntos estén alineados con el plano de cuadro y colocamos, por ejemplo, el punto de vista aquí. Entonces, visto desde arriba, tenemos la dirección de estas líneas. Vamos a hacer que la casa termine aquí. La dirección de estas líneas viene por aquí y tenemos aquí una fuga, haciendo una paralela a esta, ¿no? Se supone que esto tiene 90 grados. Bueno, y lo mismo, haciendo aquí una paralela a esta, tenemos esta fuga. Marcamos ahora la posición de la línea de tierra y marcamos la posición del horizonte. Vamos a ponerlo, por ejemplo, aquí. Bueno, por último, tenemos este punto, tenemos este, prolongamos esta línea y obtenemos aquí esta traza. Tenemos esta traza, esta y esta. Bueno, las trazas, como siempre, las subimos a la línea de tierra mediante líneas ortogonales o perpendiculares. Bueno, y ahora tenemos que la fuga la subimos siempre al horizonte, aquí una, mediante líneas ortogonales. Por lo tanto, ya sabemos que estas tres líneas siguen esta dirección y salen de estos tres puntos y van hacia esta fuga. Entonces tenemos esas tres líneas y ahora tenemos esta y esta que siguen esta dirección hacia esta fuga. Entonces sale de este punto y va hacia esa fuga. Sale de este punto y va hacia esa fuga. Y sale de este punto y lo mismo. Con lo cual ya tenemos aquí el prisma primero, que es este de aquí, enlazado con el otro prisma, esta forma de L en perspectiva, que la tenemos ya aquí. Bueno, una vez que tenemos esto, pues lo que hacemos es darle las alturas reales. Para eso necesitamos aquí, por ejemplo, un alzado de la casa, marcamos aquí la línea de tierra y podríamos dibujar aquí o donde nos estorbe el dibujo allá arriba. Es decir, bueno, pues por ejemplo tiene dos pisos, uno que tiene este tamaño y el otro el mismo tamaño, y luego el tejado. Bueno, pues esas dos medidas con los detalles que tenga, pues los ponemos aquí. Entonces tenemos la primera altura, cogemos esta medida, la ponemos aquí, y la segunda altura, con lo cual ya sabemos que respecto a esta vertical tenemos ya el bloque que viene por aquí. Levantamos por aquí una vertical y tenemos este primer bloque. Se supone que esta medida es igual que esta, y ahora vamos a hacer también que, por ejemplo, aquí esto tenga la misma medida. Entonces no hace falta que lo tomemos a partir de esta arista, ya que uniendo este punto con este ya podemos alinear con este punto y tenemos entonces que aquí saldrá la misma medida que aquí, ya que estos dos puntos están en la línea de tierra, entonces esto tendrá la misma altura. Ahora hacemos aquí esta unión con la fuga y como esto también está aquí en la línea de tierra, también tendrá la misma altura que esto. Con lo cual ya tenemos aquí el bloque. Ahora fugamos hacia esta fuga y levantamos una vertical. Ya tenemos los dos bloques, fugando hacia aquella fuga y levantando aquí vertical tenemos el final. Proyectando este punto hacia ese punto de fuga y alineando esto con esto. Si aquí levantamos una vertical, este será un punto de intersección de esta línea con esta y con esta. Bueno, ya tenemos la L tridimensional. Ahora vamos a hacer, por ejemplo, un tejado y el tejado lo podemos poner aquí. Sigue esta dirección, vamos a darle esta inclinación. Si nos fijamos, ponemos aquí el ángulo, por ejemplo, 30 grados y a partir de este punto hacemos una perpendicular. Eso quiere decir que la fuga queda aquí, ¿no? Por tanto, si entendemos que cogemos una regla para que se vea,
O sea, tenemos aquí los 30 grados, ¿no? Más o menos. Entonces lo que hacemos es girar esto así. O sea, realmente el punto de vista está, al proyectar aquí el punto principal, el punto de vista está a esta distancia aquí. Bueno, pues lo que hacemos es esta línea que viene hacia aquí con esta altura y tenemos la fuga de las líneas inclinadas F sub I. Entonces, a partir de este punto cogemos esta medida M de aquí a aquí y la colocaremos exactamente en el punto de fuga. O sea, esa medida M la colocamos aquí. Eso quiere decir que el tejado tiene la fuga aquí. Entonces vamos a coger el tejado desde aquí. Y aquí, donde tenemos esta intersección, el tejado continúa por aquí. Lo mismo fugamos hacia esa fuga. Tenemos este tejado y debe llegar exactamente hasta aquí. Eso quiere decir que a partir de este punto fuga hacia H. Y eso valdrá también para la parte de atrás. Este tejado viene por aquí también y ahora viene por aquí. Y como esto está alineado con esto, necesariamente esto también estará alineado con esto. Y esto fugará hacia ese punto. Con lo cual ya tenemos aquí el tejado. Y sabemos que ese tejado tiene una inclinación de 30 grados respecto al plano horizontal. Podemos ampliar ligeramente el tejado, darle un pequeño saliente al alero. Ya no lo calculamos aquí abajo porque es muy pequeño. Es en una casa de pueblo. Los chalés lo suelen tener más grande. Bueno, tenemos ya una casa con un pequeño tejado de mínima inclinación. Ahora, por ejemplo, si aquí hay una puerta, vamos a ponerla así, centrada, sale de esta dirección y esta, subimos estos puntos, este, y fugamos hacia la misma fuga. Y ahora tenemos aquí el primer piso, levantamos vertical y cogemos la altura aquí, fugamos y le damos la profundidad hacia la misma fuga. Entonces tenemos ahí un primer bloque, un hueco prismático. Vamos a poner una ventana desde aquí hasta aquí. Esta línea sigue esta dirección hacia aquella fuga, o llamaremos F1, F2. Levantamos aquí, fugamos y viene por aquí. Colocamos la altura a partir de esta línea y alineamos con esto de la pared. Tenemos aquí una ventana. Ahora sabemos la profundidad de la ventana y el grosor lo podemos poner aquí, levantar este punto, fugar y es este grosor que subiremos aquí arriba. Bueno, haríamos lo mismo con todos los elementos, ¿no? Vamos a poner aquí un pequeño balcón a partir de aquí. Tenemos que la casa viene por aquí y aquí se amplía este fragmento. Entonces le ponemos aquí este balcón. Entonces fugaremos por aquí y aquí tenemos el bloque añadido. ¿Qué es esto? Pondremos aquí una puerta, por ejemplo. La puerta la podemos proyectar como está sobre esta línea y tenemos la altura aquí. Viene desde aquí hasta aquí. Podemos coger la misma que esta. Bueno, ahora ya que tenemos todo, ya podemos hacerlo todo aquí. Tenemos la pendiente de ese tejado. Tenemos la representación de una puerta. Ya que ampliamos aquí esto, podríamos poner aquí, pues bueno, una ventana o un velux o lo que fuera. Como esto fuga hacia aquí, entonces ponemos aquí una ventana en el tejado, por ejemplo aquí. Debe fugar a esta misma fuga, FI, que llamamos. Aquí ponemos puertas y ventanas. Por ejemplo, aquí una ventana cuya medida está aquí en verdadera forma. La profundidad aquí al muro. Bueno, entonces tenemos esto que debe estar alineado con esto que viene hasta aquí. Y aquí podemos poner un ventanuco.
Bueno, tenemos ya un pequeño bloque sencillito. Podemos poner por aquí la prolongación para una valla que fuga hacia ese punto de fuga. Y aquí va la valla en esa dirección. Bueno, hacemos aquí la medida para el balcón, fugamos hacia esta fuga y vemos que esto debe cortar exactamente aquí. Y tiene la altura esta para la ventana, algo alta, entonces la bajamos. Entramos por aquí y podemos traer una columna como está alineado con esto, donde esto corte aquí, ahí vendrá la columna. Y lógicamente debe estar alineado con este punto. Entonces alineamos este punto con este y con este. O sea que la columna vendrá para aquí, será, por ejemplo, un cilindro vertical. Bueno, tenemos ya calculado todo. Rápidamente hacemos un cálculo de sombras. Bueno, que esto es un tono oscuro. Vamos a darle con esto. O si no, vamos a darle con un lápiz y ya para concluir. Entonces vamos a hacer que, por ejemplo, las sombras pongamos aquí, por ejemplo, una carretera y una señal. Aquí viene la carretera. Entonces vemos, aquí hay una señal. El plano de la circunferencia debería ser paralelo a esto, ya que la carretera sale de este punto y sale de este punto, o sea, sale de aquí y sale de aquí, sigue la dirección de la casa. Como vemos, es un camino, pasa que sale ancho porque está lateral. Entonces necesariamente la señal, que como vemos cae aquí, pues debe seguir la dirección esta, ¿no? Y si cae aquí, pues quiere decir que viene aquí. Alineamos este punto con V y vemos que la posición real de la señal es esta. Vale. Bueno, entonces alineamos con V, cae aquí su perspectiva, levantamos, y aquí el cuadrilátero este debe ser una elipse. Entonces decíamos que íbamos a poner la sombra, por ejemplo, en esta dirección, con este ángulo, con un ángulo de unos, pongamos por ejemplo 40 grados. Bueno, pues lo hacemos aquí, hacemos paralelas, paralela a esta, corta aquí, vertical, y aquí esta dirección. O sea que ya tenemos esto en sombra. Aplicamos toda esa misma dirección, la dirección del suelo, que es la sombra de esto, y luego tendremos aquí la dirección esta, corta aquí, vertical, y esta dirección del rayo de luz, corta aquí, o sea que la sombra será una paralela que va a esta fuga, o sea que la sombra será esto. Bueno, nos acercamos y seguimos haciendo lo mismo con todo. Son horizontales, así lo hacemos más rápido, si no tendría que fugar hacia un punto. Lo mismo, esto es horizontal, sigue esta dirección, corta aquí. La sombra de este punto, esto si fuera horizontal tendría esta sombra, pero como esto tiene mayor tamaño se va incrementando, pues tendría, al hacer la sombra aquí este triángulo, ya no va esta fuga, sino que donde corta este triángulo a esta línea corta aquí, por lo tanto la sombra es esta. Y como sale de este punto, habría que unir ese punto con este. Todo esto quedaría en sombra. Entonces tenemos la sombra de esto, es esto. Luego la sombra de una horizontal sería esta hacia esta fuga. Y por último la sombra de este punto, como cae aquí, por ejemplo, pues unimos este punto con este y donde corta aquí, perdón, no es aquí, es donde corta aquí al final de la casa, aquí, unimos con este punto. Bueno, con lo cual ya podríamos quitar esto. Entonces la sombra vendrá por aquí. Todo este plano quedará en sombra.
tenemos toda esta zona de abajo va a quedar en sombra. Para calcular la sombra de un punto aquí tenemos su proyección, tenemos esta línea, ahora tenemos el rayo, corta aquí, entonces bueno, levantamos una vertical, corta aquí, entonces la sombra será una paralela a esta hacia la misma fuga. Bueno, y esto decíamos que en cuanto cortar aquí el plano es este, no este, pues hacemos esto. Aquí, ahí volvemos a coger una línea que no era. Es decir, que por detrás viene todo por aquí. Esta es la sombra que proyecta sobre el suelo. Luego continúa por aquí y como corta al suelo del balcón en este punto. Y aquí tenemos que esta es la sombra de esta línea. Aquí si hacemos una paralela a esta, vemos que esto corta aquí. O sea que aquí termina esta sombra. Y si esto sigue esta dirección, necesariamente esta será una paralela, ya que es la misma, ¿no? Y va a la misma fuga. O sea que viene por aquí, debe cortar. Excusamos calcular esto porque si corta aquí habrá que unir con ese punto. O sea que todo esto queda en sombra. Bueno, pues esa será la sombra sobre el balcón. Aquí una línea que será paralela en el espacio a esta. Luego proyectaba por debajo del balcón todo esto. Y aquí en el entrante habrá más sombra. Y esto también, si entra por aquí, deberá, aquí ya dejo un espacio pequeño, pero entrará más la sombra. En los huecos podemos poner más sombra y lo mismo aquí, también proyectar la sombra aquí debajo y aquí debajo. Bueno, pues en síntesis ese sería el cálculo de sombras de esto. Vamos a poner esto más oscuro y aquí una separación iría hacia ese punto. Aquí sombrearía también por debajo, esta dirección por el suelo, un vertical, y luego esta dirección corta aquí y por tanto la sombra de la parte superior será esto. Bueno, pues decíamos, este punto proyecta su sombra aquí. Otro punto que calculamos está más alto y por lo tanto más hacia aquí. Por lo tanto, esta línea no fuga hacia aquí, sino más hacia allá. Entonces la sombra de esta va a ser una línea así oblicua, que como sale de aquí, unimos con ese punto. Aquí en lo entrante ponemos más sombra y ahora ya remarcamos aquí. Marcamos aquí esta línea para el balcón, que llega hasta aquí, la puerta. Y aquí el extremo este que tendría que tener luz hasta aquí y luego la sombra por aquí y por aquí. Poner una puerta aquí, de aquí a aquí, con lo cual esto sigue entrando. Ahora sombrea. Con lo cual haremos lo mismo, la sombra aquí, esta, y esto se extiende más hacia adentro. Bueno, eso es un cálculo así de un boceto. Aquí una ventana. Aquí lo mismo para una puerta. Y aquí esto que proyecta la sombra por debajo. Esto corta aquí y la línea del balcón y lo mismo aquí. Damos mayor contraste por la parte superior. Y aquí esto que proyectará sus sombras también. Esto llegaba hasta aquí detrás. Y vamos a poner aquí los detalles del balcón. Esto podríamos calcular la profundidad también, pero son tantos detalles que no merece la pena.
sea que podríamos proyectar los puntos del balcón aquí. Al final ampliamos hasta aquí. Eso quiere decir que corta en este punto, bajamos este punto y por tanto este punto corresponde aquí. Eso quiere decir que el balcón viene por aquí y debe llegar hasta aquí. De hecho, si alineamos este punto con este, pues cae aquí. Bueno, pues esa es en realidad la posición exacta de la perspectiva. O sea, si, como vemos, este vértice alineando con V cae aquí, pues levantamos una vertical, es el extremo del balcón. Bueno, hacemos la cumbrera, bueno, la parte superior del tejado, aquí. Y podríamos hacer detalles, pero bueno, ya no vamos a hacer más. Tenemos ya la casa en perspectiva, remarcamos líneas y por último hacemos contrastes y ya concluimos. Entonces esto habrá que darle un grosor de manera que esto aparece con luz a partir de este punto. O sea, a partir de este punto ahí tiene luz y se sombrea de aquí hacia adentro. Vamos aquí contraste y aquí la sombra nítida de donde sale. Con lo cual la sombra la tendríamos todo por aquí. Y más intensa ahí al lado, lo mismo aquí en el entrante. Y aquí igual. Y lo mismo debajo. Y esa sombra, pues según nos acercamos hacia la parte más externa, pues va cogiendo luz. Lo mismo aquí. Para aquí, zona de la batería. Aquí ya, para ser más exactos, hacemos la línea con regla, lo mismo aquí, así podemos incidir más, lo mismo aquí y aquí. Ahí ya retocamos. Bueno, pues esta será la forma de hacer el cálculo. Bueno, la gente siempre me dice que dibujos más malos, pero bueno, yo digo lo mismo, que esto es una cuestión geométrica. Aquí es el objeto de estudio de esta asignatura, no es... Si quisiera hacer ejercicios bonitos, los que dibujan cosas bonitas en internet, pues lo que hacen es poner el final del dibujo, que es lo que interesa, pero no ponen el cálculo, no ponen el proceso. O sea, cuando aparece el proceso en el dibujo, realmente aquí lo que interesa es la geometría que va saliendo. Bueno, y la sombra de esto, pues también la sombra de todos estos detalles, también habría que hacer horizontales, todo. Pero bueno, ya no me voy a detener en eso. Y también esto se proyectará ahí dentro, ¿no? Bueno, teníamos la intersección. Este iba a ser el piso, o sea que venía por aquí. Bueno, al final lo pusimos por aquí. Debe estar en paralelo a esto. O sea que esto vendrá por aquí. Pues el suelo lo ponemos ligeramente detrás. Por aquí. Y esto son líneas verticales. Bueno, pues igual que pusimos aquí la columna vertical en la esquina, aunque no se suele poner en la esquina, pero bueno, pues esto tiene una sombra horizontal, pues también esto tendrá una sombra horizontal y con la misma inclinación que esto, igual que esto, bueno, quedaría más hacia aquí, es igual. Entonces esto quedaría por aquí, quiere decir que la columna tendrá su sombra por aquí, ¿no? Y ahora la sombra de este punto vendrá a parar aquí. Por lo tanto vendrá hasta aquí. La sombra de esta línea ahora es una línea paralela que viene hasta aquí
La sombra de este punto viene a parar aquí. Y ahora la sombra de esto viene a parar siguiendo la misma dirección aquí. Bueno, por lo tanto la sombra de la casa vendrá hasta aquí. Esto sería si fuera horizontal. Como esto sube un poco, también esto subiría un poco y llega exactamente hasta este punto. O sea que la sombra es esto. Y la sombra aquí detrás es esto. Habría que ver este punto, cae aquí. Entonces, este punto sigue esta dirección, las sombras vienen por aquí, entonces esta será una línea paralela a la de atrás, que va hacia esta fuga. Bueno, con lo cual la sombra de la casa pues será todo esto. Ya no lo vamos a hacer en detalle, pero bueno, sería todo esto y necesariamente sale de aquí. O sea que viene todo por aquí. Y la sombra de la columna es esto, la sombra del balcón viene de aquí y va hacia allá. Y ahora la sombra de esta será una paralela por aquí, que cae aquí, y entonces la sombra queda por detrás, entonces queda la sombra aquí y aquí el detalle para estos detalles. O sea, la sombra del balcón será esto, la sombra de la casa aquí, tendrá más oscuridad al lado de la casa, que según nos alejamos, y la sombra de la columna también tendrá más oscuridad. Según nos alejamos, la columna también se oscurecerá la mitad de la columna, lo que es tangente aquí, y aquí tendrá más intensidad. Bueno, pues eso sería en síntesis, sin grandes detalles, los cálculos de sombra. Para esto habría que ahora que incidir los entrantes, lo mismo aquí para el balcón, el hueco de abajo más oscuro, estos huecos también que fugan hacia aquí, y lo mismo aquí, estas hendiduras. Recordamos que esto proyecta aquí y luego sigue esta dirección, corta aquí. Por último daríamos ahí los oscuros, todo por aquí, con una gradación hacia la arista esta. Y lo mismo aquí. Y lo mismo aquí, de oscuro hacia claro, hacia abajo. Y aquí podemos contrastar para sacar luz aquí. Aquí podemos contrastar en la parte superior. Y lo mismo en el entrante. Bueno, podríamos seguir, pero bueno, ya lo vamos a dejar aquí. Y lo mismo aquí habría que marcar la base de la casa. Aquí esta línea. Y aquí lo mismo, contraste para salir nitidez de donde sale la sombra y se va perdiendo y difundiendo los contornos. Esto va subiendo, luego aquí también habría que marcar. Esto si es entrante, pues tendrá distinta altura, ¿no? Esto quedará más alto que esto, ya que aquí corta más hacia adentro. Bueno, habría que marcar y ver exactamente el punto, pero bueno, ya lo vamos a dejar aquí. Esto fugaría hacia aquel punto y esto es el balcón. Bueno, revisamos sombra que proyecta aquí para la ventana. Quitaríamos esto que ya sería zona de luz todo. Lo mismo todo por aquí. Y por aquí. Y aquí unificaríamos esto para que no se vea ahí una línea de contorno. Bueno, es un boceto y por tanto ya lo vamos a dejar aquí.